Y yo creo que vale mucho la pena la conversación que tenemos a continuación, Álvaro, justamente porque se trata de alguien que estuvo en el sábado ahí en el proceso. En efecto, pues le damos la bienvenida esta tarde, como siempre, a este espacio, a la senadora Julieta Ramírez. Muchas gracias, senadora, por una vez más atender a la audiencia de los periodistas. Muy buenas tardes. Un gusto saludarlos, Álvaro, Alejandro, a sus órdenes. Yo leí hoy en una columna, que ya ni voy a decir de quién es, eh, que quedamos en ridículo ante el mundo por el proceso que se llevó a cabo, que rodaban las pelotitas y luego pues nadie sabía qué se iba a hacer con las pelotas y que fue así. Usted estaba ahí, senadora, fue así. Bueno, en primer lugar, nosotros, la mesa directiva del Senado, hemos agradecido muchísimo a todo el equipo del Senado de la República de Servicios Parlamentarios porque fue un proceso inédito. Es un proceso nunca antes visto. Es un proceso que se refleja en la Constitución, que tendrá parámetros y criterios muy específicos que se tienen que cumplir, sobre todo para que en un futuro no encuentren un recoveco quienes acostumbran a impugnar los procesos y a obstaculizarlos y detenerlos. Entonces, hubo un trabajo previo muy importante para que el proceso que se hizo el día sábado se lograra pues con total pulcritud por los motivos que les comento de no dejar oportunidad alguna a que puedan seguir interponiendo sus recursos, aunque lo van a seguir haciendo, pero hubo un proceso muy cuidado al respecto. Hubo reuniones previas, agradecimos muchísimo al equipo de servicios parlamentarios porque en realidad el personal fue impecable. Estamos hablando, insisto, de un proceso nuevo en la Constitución que teníamos que materializar el día sábado, que no era cosa menor. Sin embargo, eh, honestamente, en el momento que desempeñábamos esta labor, sí consideraba tu servidora que era un momento increíble. Hasta el momento he seguido reflexionando porque esto que estamos haciendo fue gracias a que el pueblo tomó conciencia y votó de alguna forma específica el 2 de junio y que ahora nosotros tenemos la responsabilidad de ejecutar. Para ellos es muy fácil y siempre recurren a comentarios que puedan resultar peyorativos o denigrantes con el objetivo de querer denostar y manchar el proceso. Pero lo que no se dan cuenta es que más allá de la actividad por la cual a ciencia cierta exageran muchísimo sus dimensiones, como si todo el proceso en su conjunto se fuera a tratar de una insaculación, cuando hay muchísimas etapas dentro de todo el proceso para que podamos llegar a que el día 1 de junio del 2025 esto pueda ser, que la gente pueda ir a votar. Esto apenas es el paso, diría yo, el paso cero, porque lo único que hemos hecho es recibir la lista que nos manda el Consejo de la Judicatura, que la mandó. Esto refleja que a pesar de haber una suspensión de la Corte, el Consejo de la Judicatura de todas maneras hace pues la responsabilidad que se le otorga en la Constitución, que la tiene que cumplir, envía el listado y con eso nosotros procedemos a hacer una actividad que en realidad la mejor y única forma de elegirla era a través del proceso de insaculación. ¿Por qué? Porque esto que hicimos el sábado va a ser solamente por esta ocasión, única y exclusivamente por esta ocasión que se va a renovar eh, los titulares del Poder Judicial, jueces, magistrados, ministros. Entonces, por esta única ocasión, era importante que, así como lo dice la Constitución y que de hecho el proceso escalonado, el que la mitad de jueces y magistrados se definan o se voten el 2025 y la otra mitad
que se elijan en el 2027 es una recomendación, una solicitud, petición que nos hicieron durante los foros y diálogos sobre la reforma al Poder Judicial. Entonces nosotros integramos esto, lo hicimos escalonado. Entonces lo que había que decidir el día sábado era cuál mitad era la que se iba a elección, cuál mitad se iba a elección en el 2025 y qué otra mitad se iba a elección en 2027. Y definitivamente la manera de elegir con total y absoluta independencia y sin subjetividad alguna, qué plazas, porque no son personas, qué plazas iban a elección en el 25 y cuáles iban en el 27, fue por un proceso de insaculación totalmente público, abierto, transparente, en donde ahora sí que el azar determinó cuáles, en qué momento se van a votación, pero inevitablemente todas las plazas se van a someter al proceso de al proceso de elección, ya sea en el 25 o en el 2027. Es muy importante, senadora Julieta Ramírez, hacer estas precisiones. Es el arranque de un proceso todavía que tiene varias fases. En este caso, excepcional, por un sorteo, han sido ya definidas las magistraturas y, y los juzgados de distrito que van a someterse a votación. Los que tienen titulares, es decir, los jueces de distrito o juezas de distrito, y los magistrados y magistradas que conforman los tribunales colegiados que resultaron electos, tienen la oportunidad de concursar, de ser, Así es. Ser electos, obviamente con otros que van a inscribirse para buscar esos juzgados de distrito y esas magistraturas. Habrá quienes decidan sencillamente no participar, renuncien o pasen a retiro si es que cumplen las condiciones. Pero es muy importante puntualizarlo. No Así es. está cancelada la posibilidad de que quienes resultaron electos van a dejar de ser jueces y magistrados. Tampoco la tienen segura porque van a una elección. No, esto es muy importante y también es profundo, es interesante de Sí, comprender. Nadie va a ser despedido. Ningún juez y magistrado va a ser despedido. Tienen pase directo a la elección. Ellos no van a pasar por el proceso que van a pasar todas las demás personas interesadas. correcto. Si alguien está interesado en participar, en llegar a alguno de los tribunales, al nuevo Tribunal de Justicia Judicial, de disciplina judicial, o para ministro, o para jueces y magistrados, si tú quieres participar, tienes que registrarte en una convocatoria. Algunos comités evaluadores te van a hacer preguntas, va a haber entrevistas públicas y, en fin, es un gran proceso. En cambio, quienes actualmente son jueces o magistrados tienen el pase directo a la elección, porque hay un mandato popular muy claro, que los jueces y magistrados sean electos ahora por voto popular. Ellos, por el hecho de ya haber tenido esa encomienda, tendrán el pase automático, no van a pasar por los demás filtros. Entonces, ellos deciden si quieren participar en este proceso y ejercer su derecho nuevamente a que puedan ser ratificados si la gente así lo decide. Y esto es bien importante porque recordemos que los ministros, los magistrados, los jueces son los depositarios del Poder Judicial. El Poder Judicial se constituye a través de ellos, que son los depositarios. Y el Poder Judicial se funda en nuestra Constitución. La Constitución establece qué, cómo y cuándo se funda y se concibe y las labores esenciales del Poder Judicial. ¿Y en dónde se funda la Constitución entonces? Se funda en el mandato popular, en la voluntad de la gente. Y estos
cambios que se puedan dar a determinados poderes, tenemos que asumir que no son eternos. Así como en algún momento hubo vicepresidencia en México, así como en un momento hubo monarquía y después transitamos a una república, así como en algún momento se hizo la separación de la iglesia y el Estado, así como en algún momento en el 2000, en el año 1917 decidimos incorporar en nuestra Constitución mayores derechos sociales que en ninguna otra parte del mundo. Era el mandato popular. Y el mandato popular que se consagra en la Constitución en este momento es que jueces y magistrados sean electos por voto popular y bajo el proceso que ahora estipula la Constitución. Y contra eso hay dos grandes problemas que tienen los que se resisten a esta reforma, a esta Constitución, porque ya es ley, ya no es reforma, ya es el proceso. Número uno, la Constitución no puede ser ilegal porque viene de un proceso muy claro. Entonces, no puede ser ilegal, número uno. Y por otra, no pueden recurrirse a través de amparos. Y por otra parte, es importante decir que la Constitución como tal se funda, se garantiza a través de la voluntad de la gente y en este caso, que ellos son los depositarios del Poder Judicial, tenemos que dejar muy en claro que no son trabajadores. Hay criterios de la propia Corte, jurisprudencia de la propia Corte que especifica que los jueces y magistrados no son trabajadores porque no tienen una relación de subordinación con nadie. Lo que ellos son depositarios de un poder del Estado. ¿Y en dónde se funda el Estado? ¿En dónde se estipula? Pues en nuestra Constitución. ¿Y en dónde se funda nuestra Constitución? En la voluntad del pueblo. Entonces, bajo esa premisa, ellos no pueden no acatar la Constitución. Ahora se podría dar, pues, que eventualmente se les ocurra por cualquier artimaña o utilizando cualquier pretexto o lo que sea, que intenten desde la Corte detener el proceso que ya está caminando. Lo llamamos reforma porque pues es el producto de una reforma, Claro. digamos, el proceso, pero efectivamente ya es ley, ya está en la Constitución, pero se puede dar que la Corte, que Norma Piña, que es quien realmente opera todo esto, porque tiene además pues esa capacidad, porque está en el Consejo de la Judicatura, donde ya le pusieron un freno, por cierto, y también está acá en la Corte. Puede ser que lo intente, puede ser que lo intente hacerlo. ¿Qué es lo que ustedes Sí, harían a continuación? Porque el costo sería altísimo para ella, pero ustedes cómo van a responder. sí, muy probablemente pueden seguir haciendo resistencias como lo han estado haciendo desde que en el 2018 se impulsó la ley de austeridad republicana y desde que se hizo efectivo que en el poder legislativo y en el ejecutivo no se transgrediera lo estipulado, que ningún funcionario debe ganar más que el presidente de la República. En esos casos y muchos otros han quebrantado las leyes y las reglas que nos rigen. Entonces, las resistencias van a continuar. Aquí, en nuestro país, creo que podemos estar muy tranquilos porque esta resistencia eh, de su parte no encuentra eco y no se dan cuenta que no encuentra eco en la voluntad popular, quien es la misma que justo decidió que esta reforma se llevara a cabo. A diferencia, por ejemplo, de algún otro presidente de la República que en alguna ocasión haya decidido impulsar una reforma, digamos, incluso en cualquier país del mundo, y que no haya sido una reforma planteada con antelación y además en una plataforma electoral. Aquí la diferencia es que todos conocemos la reforma y que la gente en realidad podemos atribuir
los votos que la gente nos brindó el día 2 de junio a través de la necesidad y la exigencia de que se llevara a cabo una reforma al Poder Judicial. Las resistencias las van a tener. Veamos cuánto eco llegan a hacer esas resistencias y quién de pronto, qué personajes, qué tipo de alianzas respaldan esas resistencias y qué tanto daño le pueden hacer al pueblo de México. Creo que por fortuna, a diferencia de otros casos, lo que se le conoce como la judicialización de la política y el lawfare es que eh, termina teniendo mucha fuerza a través de medios de comunicación, campañas mediáticas y lo que ya conocemos. En México, la oposición y el Poder Judicial, que, insisto, se han vuelto una masa homogénea que busca defender algunos intereses, no ha tenido el eco necesario gracias a la fuerza del movimiento de la gente. Entonces, eso los ha detenido. Y lo peor del caso, como bien comentabas, es que no se dan cuenta que sus resistencias evidencian a la luz del pueblo de México el egoísmo y la hipocresía con la cual se han conducido todo, pues los años que la población ya los tiene caracterizados como un poder inoperante, como un poder corrupto, como un grupo de gente que se resiste a perder ciertos privilegios y no se dan cuenta que la resistencia, a que la gente ya vio que hubo una reforma al Poder Judicial. La gente lo exigió, bueno, lo están viendo y ahora el hecho de que se sigan oponiendo, en realidad no se dan cuenta que se les revierten pues los efectos, porque tenemos que entender que esa molestia ha resultado que, que les es molesto todo lo que sucede en torno al Poder Judicial y por eso además toman cualquier momento específico para hacer de eso pues como una imagen de una gran crisis en torno a la reforma, pero porque tal pareciera que esto evidencia la descomposición del Poder Judicial. Las instituciones se descomponen cuando sus representantes se consideran merecedores de ese poder, cuando piensan que ese poder les pertenece. Y justo eso es lo que está pasando con jueces y magistrados que se resistan o con los ministros. Consideran tanto que ese poder les pertenece, es decir, el llegar a haber sido juez, el llegar a haber sido magistrado, que no pueden concebir que, que haya un nuevo pacto, una nueva revolución que esté solicitando que sea eh, lo opuesto. Y tienen que entender que el poder no les pertenece a ellos, ni son merecedores del poder. El poder reside en el soberano. Y la democratización del poder judicial es una demanda del pueblo. Los cargos para jueces y magistrados no son eternos. Por ley tienen un plazo de inicio y uno de finalización con posibilidad de renovarse. Pero es que justamente uno de los problemas actuales del Poder Judicial es que una vez que llegan se eternizan en esos espacios, pero en realidad no les pertenece. Con la reforma no se está corriendo a nadie, ni se le quita a nadie su derecho divino a un cargo eterno en el Poder Judicial. Entonces, eh, decir también que estamos quitándole el trabajo a un juez o un magistrado es como si el día de mañana pasara la reforma que elimina la reelección a legisladores y que ya fuera una reforma en la Constitución y que yo dijera, oiga, no, me están quitando mi derecho a ser senadora. Si ya está en la Constitución que ya no se puede hacer la reelección, igualito, porque recordemos, no son trabajadores, insisto, son depositarios de un poder del Estado. Ahora, senadora Julieta Ramírez, los, digamos, magistrados y jueces, magistradas y juezas que pueden participar, que van a tener pase automático para la elección de junio del próximo año, pueden hacerlo y ganar. Si son buenos ¿También? jueces, buenos magistrados, van a acreditar ante la ciudadanía que son trabajadores, que son justos
y la ciudadanía se va a dar cuenta. Hay sin embargo, un elemento adicional. Puede ser que a un juez o a una jueza, a un magistrado o a una magistrada, se le ponga enfrente alguien que es muy conocido, que tiene más labia política y que pueda inclusive tener una identificación partidaria que le pueda dar una ventaja ante sus rivales jueces de carrera. Un poco como Roberto Gil Suárez, que quiere inscribirse para ministro, que es alguien conocido, que ya fue, además de secretario particular de Calderón, pues senador y diputado federal. Puede tener a las ventajas por ser más hábil en términos políticos que digamos, ministro que quiera buscar ser electo en junio. ¿Qué pasa en esos casos? Mira, particularidades siempre puede haber. También puede ser que uno de los jueces que se elijan entre los 600 que se elegirán el otro año, digamos que no sea el mejor del mundo y que se nos haya metido un frijolito en el arroz, pues particularidades pueden existir. Hay que cuidar el proceso y el propósito de general, pero algo que es muy evidente que exigen estos tiempos de transformación es la cercanía con la población. Ha cambiado el proceso en cómo los servidores públicos deben relacionarse con el pueblo de México. Y hay algo también muy interesante a resaltar. La mayoría de la gente cuando nos comenta sus relaciones o sus cercanías, posible conocimiento con alguno de los jueces, alguna persona que haya en la cual haya recaído en ella, o sea, un juzgador, alguna disposición que que ponga en riesgo tu patrimonio, la tutela de tus hijos, que ponga en entredicho a lo mejor algún emprendimiento, cualquier motivo por el cual una persona se pueda ver en un proceso judicial. ¿Cuál es el comentario eterno? Que los jueces ni siquiera reciben a nadie, que incluso abogados, abogadas, litigantes de carrera, de pronto han solicitado cierta información, han querido hablar con los jueces y no hay oportunidad de que un ciudadano pueda tocarle la puerta a un juez para plantearle alguna cuestión o para solicitar algún tipo de orientación. Y lo que nosotros partimos es que los jueces también deben de responder ante la gente. Una muestra de ello es, por ejemplo, los criterios que existen en la Corte, en donde la mayoría de los casos son de protección, que por ahí nos compartió en muchas ocasiones la ministra Lenia Batres, que hizo un, un conteo de cuáles eran los casos que mayormente resolvían algunos juzgadores y resulta que esos casos que resolvían estos juzgadores tenían que ver más con temas del derecho privado, temas mercantiles eh, y temas a todas luces que protegían a ciertos intereses privados. Pues andan También sobres del esto hay que dinero. entenderlo. Hay que entender Pues esta sí. transformación del Poder Judicial con la profundidad que es, porque no parte de una idea, es una revolución social que así como se separó a la iglesia y el Estado, estamos tratando de lograr una reforma, materializar una reforma que realmente busca cambiar el método, la manera, el por qué y el cómo los jueces y los magistrados y los juzgadores en general llegan a ese espacio para representar, en este caso, los intereses del Estado mexicano en cuanto a la administración de justicia.
Y uno de estos es la separación del poder económico de los juzgadores. Así como Ujú. antes había funcionarios que estaban por servicio único y exclusivamente de la iglesia, pues aquí estamos ante un poder judicial que está bajo el yugo del poder económico. Y esto exige que se replantee por completo el método por el cual llegan a ejercer esa responsabilidad del Estado mexicano. Lo raro es de todo esto, que es donde a la oposición y al poder judicial también se les cae enormemente sus narrativas, es que estamos ante una situación donde todos sabemos que el poder judicial tiene profundos problemas. Todos sabemos que es necesaria una reforma profunda a ese poder del Estado. Todos sabemos que la mayoría, muchas personas en la cárcel están esperando una sentencia, ahí eternizándose. Sabemos que la gente no tiene justicia en el país y aún así los opositores prefieren dejar las cosas tal y como están. Esa es su única alternativa. Qué casualidad que dentro de todo no quieren, no proponen, no ponen, eh, Pues no, no han puesto actividades sobre la mesa que podamos realmente dialogar y transformar el Poder Judicial. En el fondo, lo único que persiguen es que las cosas se mantengan tal y tal como ya cual. existen. Eso no puede Julieta, continuar. senadora, hubo un ensayo eh, que hizo Rubén Moreira. Se hizo viral porque lo agarraron y lo pusieron casi todos los Mm, diarios en la portada. Este Coordinador de los simulacro diputados federales del PRI. el coordinador del grupo parlamentario del PRI hizo un ejercicio supuestamente para demostrar que era imposible seleccionar entre más de 4,000 nombres a 648 nuevos ministros, magistrados y jueces, y luego recogió ahí la experiencia y dijo, no, pues es imposible, no se va a poder. Bueno, hasta un ciudadano imparcial y muy preocupado, sin embargo, por los temas de México, Mario Di Constanzo, dijo que se cansó, inclusive de estar anotando, de Bueno, estar de pie. bueno, espérame, en el comunicado que difunde la Cámara de Diputados no lo ubica como él, como Mario Di No, Constanzo, ¿no? especialista. No, tampoco. Dice, no, pues es que es muy cansado, dice el comunicado. Dice, de igual manera, el comunicado de prensa de la Cámara de Diputados dice, de igual manera, en la boleta para elegir jueces penales para la capital se tendrán que asentar 189 nombres de entre 1,134 candidatos, lo que durante la representación generó confusión y hartazgo. Pero no habla de Mario Di Más Constanzo, que en dos párrafos después. a ver, Sí. dos párrafos después. El votante, el abogado Miguel Ángel Solú. Eh, Ah, sí, es cierto. A ver, el parrafito, voy a leerlo en voz alta porque luego estas cosas resultan ser muy divertidas. En tanto que el especialista en finanzas, Mario Di Constanzo, señaló que la experiencia fue desagradable, ya que con tantas boletas el espacio para escribir era insuficiente y le cansó estar de pie anotando tantos nombres. Le pareció poco legible. Mm, de esto, pues va a haber, hay mucho y va a seguir haciéndose mucho de esto, senadora. Le van a tratar de sí, hacer mala publicidad, ¿no? Al proceso. sí, le van a tratar de hacer mala publicidad al proceso, van a intentar denostar todo tipo de actividades y luego es un poco, ya que lo analizas un poco, es realmente patético cómo toman un pedacito del proceso general del poder judicial y con una palabra como tómbola o quieren decir una palabra como carta de vecinos y una palabra, por ejemplo, a mí me daba mucha pena ajena, me daba que uno de los argumentos que utilizaban en contra de la reforma al Poder Judicial era que iba a llegar un joven recién egresado a ser juzgador. Y recuerdo que
tuvimos que poner sobre la mesa y decir, oigan, honestamente yo conocí a muchos jóvenes sumamente talentosos durante la universidad, de esos jóvenes que desde el día uno ya estaban en juzgados aprendiendo y que para el final de la licenciatura cualquier maestro les quedaba corto. Siempre ha habido jóvenes brillantes en todas las universidades y distinguidos. Si fuese un recién egresado, pues yo preferiría que el caso que tenga que ver con mi patrimonio, con los casos que tengan que ver con mi familia, la tutela de mis hijos, pues quedaran en manos de un joven consciente, un joven eh, consciente del proceso que se vive en el país, responsable, humanista, honesto, a que quedara muchas veces en casos de un magistrado como el que se repartieron en las elecciones en Coahuila, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿eso de qué te habla? Que tiene que cambiar la raíz de cómo se concibe el acceso, la llegada de esos juzgadores, los que dependen nuestros derechos en el país, de una mujer violentada, de los niños, pues tiene que cambiar la orientación, el pensamiento y que sean los representantes de los intereses también de del pueblo de México. Ahora bien, no hay elección más grande que la elección presidencial. Las farándulas o faramayas que quieren hacer en contra de cualquier aspecto del poder judicial esconde los más mezquinos intereses, últimamente, que es, insisto, que el poder judicial se mantenga tal y como está, ineficiente, con una justicia privatizada, con una justicia que tiene que pagar uno desde que llega a pedir las copias hasta la sentencia del juez. Eso es lo que en realidad esconden. Y esconden también el control político del poder judicial que ejercen pues en territorios como Coahuila, que han dejado ver ahora sí que los pactos en oscurito para todos, porque siempre hacían los pactos en oscurito, ahora se puede ver públicamente cómo es que se está definiendo los temas de los juzgadores al poder judicial. Ellos lo hacían en oscurito, bueno, salvo Marco Cortés, que ese sí lo hizo Por en menso. vivo, en directo y a todo color, salvo él que ahora sí que, no, que se le olvidó que existe lo que es la impunidad o que existe la justicia para evidenciar ese nivel de normalización de reparto de cuotas y de cargos políticos o judiciales. ¿Cuál independencia? Le decíamos a una senadora hace un rato, ¿cuál independencia defienden? Es que de veras, ni diciendo eso la gente no les va a creer nunca. ¿Qué independencia defienden? La independencia que tiene a Salinas Pliego sin pagar 60,000 millones de pesos. Es que es muy Pues sí. grave. O la independencia de la presidenta del Poder Judicial que se sienta en pleno proceso electoral con Alito Moreno. Es que es muy grave. Esa independencia judicial están defendiendo o defienden en realidad un manto superior e intocable en donde lo que dicen y hacen es inapelable, inobjetable y nadie tiene, y que en México nada más no hay un mecanismo de supervisión al correcto actuar de los jueces como en la mayoría de los países en el mundo. Senadora Julieta Ramírez, como siempre, muchas gracias por la conversación sobre un asunto que sí hay que explicar a detalle. También es parte de un proceso didáctico formativo para todos porque es inédito. Así es que muchísimas gracias. Así es, muchas gracias por ustedes por mantener informados a su audiencia. Lo decía el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, es un proceso inédito. Hemos estado arrastrando el lápiz para materializar el proceso, pero honestamente cuando tuve la oportunidad de estar participando dentro de la mesa directiva y entender paso a paso cómo se debe materializar un nuevo proceso nacional, podemos decir que estamos en una época histórica como lo estuvieron los constituyentes de todas las constituciones
que hemos tenido, en donde se define un nuevo curso para la nación. Es una responsabilidad muy honorable e importante, pero además tenemos que reconocer que esto no hubiera sido posible sin la conciencia popular. Esto es un Muchas mandato de la gracias. gente y por eso decimos que no puede haber marcha atrás, porque es un mandato del pueblo y punto. Para eso nos eligieron. Entonces, Tal pues cual. nosotros les agradecemos mucho de ser parte también de este proceso aleccionador, porque es aleccionador para todos, pero sobre todo de mucha conciencia social. Y quienes los escuchan a ustedes siempre están muy interesados en qué está pasando en nuestro país. Muchas gracias a todos los que nos ven, a ustedes. Un abrazote y a sus órdenes. Igualmente, muchas gracias. Gracias, senadora.